Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast y tenemos nuevamente invitado al doctor Pastor Lopeza. Y para recordarles un poco, Pastor es médico graduado de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela Vargas. Él es psiquiatra, hizo su posgrado en el Hospital Vargas de Caracas. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, médico adjunto y docente durante 20 años de la Unidad Nacional de Psiquiatría Jesús Mata de Gregorio. Es miembro fundador y expresidente del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología y actualmente se desempeña como médico psiquiatra en la clínica La Floresta y el Centro Médico Docente La Trinidad. Bienvenido nuevamente, Pastor, a Medicina y Algo Más. Y hoy vamos a seguir hablando sobre prevención en suicidio. Esta sería la segunda entrega de este podcast. Bueno, bienvenido nuevamente, Pastor. Bueno, muchas gracias, Alejandro. En verdad que muy agradecido por esta invitación. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de ciertos tópicos, porque ya la primera parte hablamos sobre prevención de suicidio, qué hacer, cómo notar que una persona, cuáles son los signos o las señales de una persona que está pensando en suicidarse. Entonces vamos a empezar por lo siguiente. En la entrega pasada, como dije, hablamos sobre cómo detectar las señales, dimos algunas definiciones y cómo actuar ante una persona que está pensando en suicidarse. Ahora vamos a hablar de algunos tópicos específicos y uno de ellos es, Pastor, nosotros hablamos en la entrega pasada sobre las crisis vitales. Entonces, un poco para explicarle a nuestra audiencia y a los que nos ven y nos oyen, qué son las crisis vitales y qué tipo de crisis vitales podemos enfrentar nosotros durante nuestra vida. Bueno, lo más típico que vemos los médicos, como decir, no necesariamente que seamos psiquiatras, ¿qué es la parte o las crisis vitales que tenemos? Lo más típico es la parte biológica, vamos a dividirlo, ¿no? Y otra parte es lo que puede ser la crisis a lo largo de la vida. Lo biológico, los cambios hormonales que ocurren entre la adolescencia y la adultez, tanto en el sexo masculino y femenino. Bueno, ahí hay un empuje de nuevas hormonas, de hormonas que nunca estaban y los seres humanos cambiamos. Por eso esos cambios que hay entre el adolescente y la adultez. Eso es el primer cambio que uno tiene ahí sí severo. Y eso vamos a llamarlo que puede ser hormonal y ese dicho tan claro, ¿no? Que uno le dice a los familiares o a los hijos, caramba, las hormonas empiezan a florecer. Por ahí hay esos cambios de estado de ánimo, ¿no? Después, otras partes vitales o ciclos vitales de la vida, que sería, bueno, las decisiones de la vida, cuando pasamos de la parte del bachillerato a la universidad, qué decisiones cuando empezamos a hacernos adultos, ¿entiendes? Cuando empezamos a hacernos adultos ahí de esa parte también, pues de esa parte de la adolescencia a la adultez, pero la parte de las responsabilidades, cuando dice, bueno, ya tú estabas en algún momento en algo determinado, en un sitio donde tenías unas normas que cumplir, ibas a clase, cumplías tus funciones de estudiante, hacías tareas, pero ahora no, ahora toca un rol de adulto que generalmente madurar implica dolor, tener responsabilidad del trabajo, ir a trabajar. Bueno, hay personas que empiezan a trabajar mucho más jóvenes, pero ya empiezan unos roles de adulto, cambios de la vida, de la soltería a tener una pareja fija. O sea, esos son los cambios, vamos a decir, vitales que podemos pasar los seres humanos. Otro, las jubilaciones, después de haber trabajado 30, 40 años a lo largo de una empresa, o sea, individual. Bueno, señores, ahora paso y cómo manejo el retiro, que es otro de los grandes problemas que tenemos los seres humanos. He tenido toda la vida trabajando, ¿cómo hago ahora para entrar en el retiro? Sí, Eso, y también, Pastor, las crisis situacionales que son, como lo dice la palabra, pues situaciones o eventos. Por ok, ejemplo, el hay, divorcio, perdí el trabajo, tuve un accidente o me diagnosticaron una enfermedad crónica, ¿no? bueno, ahí va lo otro, exactamente, eso es lo otro. Los divorcios, enfermedad crónica, me determinan algo en este momento X, me traslada de un trabajo de un país a otro. Bueno, y esta crisis muchas veces, esto puede tener un crecimiento en las personas.
Fíjate, esto puede tener a veces un crecimiento en las personas de que nos hace ser más fuertes, ¿no? Después de que pasamos estas cosas, ¿no? Pero efectivamente eso, bueno, las crisis, hay personas, bueno, que se pueden divorciar y no les pasa nada, pero realmente es un impacto en el ser humano, ¿no? De lo que nos pudiese pasar. Sí, y eso que mencionaste, que ahora la gente habla mucho de eso, de la resiliencia, que fue lo que tú definiste ahorita, que es que la gente de estas crisis vitales, pues puede salir fortalecida, pero como estamos tratando el tema del suicidio, por el contrario, hay personas que no logran encontrar el camino, cómo solucionar y entonces la decisión al final, como dijiste en el podcast pasado, ante la desesperanza, ante el hecho de no encontrar una solución, pues es el camino del suicidio, ¿no? Por eso es que estamos tocando lo de las crisis vitales, pero pueden ser un disparador. Ahora bien, fíjate, una cosa importante, ¿qué diferencia hay acerca del suicidio entre el hombre y la mujer? Ok, hay diferencias, fíjate. La prevalencia de suicidio en el hombre es mucho mayor que la mujer, ¿ok? La prevalencia de la mujer normalmente está en 2,2 por 100.000 habitantes, los hombres prácticamente en 20. Pero, por ejemplo, las mujeres intentan suicidarse mucho más, muchísimo más que los hombres, ¿no? Ellas intentan generalmente con medicaciones, ¿ok? Evitan los suicidios de impacto donde puedan quedar, a lo mejor por esa parte, esa feminidad de quedar desfigurada con un arma de fuego, mientras que los hombres sí logran más sus cometidos. Los hombres sí logran mucho más sus cometidos, son más decisivos en ese punto de vista, con el tipo de instrumento que puedan utilizar para suicidarse, sea con arma de fuego, sea ahorcándose, sea lanzándose de un edificio o tirándose a un metro, al metro, etcétera, ¿no? Las mujeres intentan mucho más, generalmente llegan mucho más a las emergencias hospitalarias, se les pone su tratamiento médico y no llegan al fin, vamos a decir, tienen un intento, pero no llegan al suicidio de por sí. Sí, o dicho de esta manera, no llegan a consumarlo, ¿no? No No llegan a tanto. consumir. Y nosotros más adelante vamos a hablar ahorita en este podcast sobre las armas de fuego. Y sí, yo encontré una estadística interesante que era que las personas que intentan el suicidio por otras vías que no son las armas de fuego, habitualmente un 10% de ellas logran consumar el suicidio. En cambio, un arma de fuego, con el uso de armas de fuego, llega a ser hasta el 90%. Pues son un Sí, dispositivos con los cuales pues, son mucho más, causan mucho más daño y llevan a lograr el fin que se busca y las personas pues tienden a fallecer debido al uso de armas de fuego y no a otros métodos que se decidan para para suicidarse pues, como tal. Ahora bien, las mujeres tienen factores de riesgo que difieren de los factores de riesgo del hombre. Eh, Pienso que comparten algunos, pero hay algunos que hacen que son más evidentes o más frecuentes en las mujeres como factores de riesgo. sí, fíjate, la prevalencia de depresión en mujeres es mucho más alta que en los hombres. Eso se ha discutido siempre. Uno de cada 7 mujeres normalmente una de cada 7 mujeres en algún momento de la vida presenta un episodio depresivo, es alto, mientras que el hombre puede ser uno cada 3, uno cada 2. Pero el problema no se sabe muchas veces eso por la parte de la cultura machista, que a las mujeres le importa menos ir al psiquiatra y decir que sus síntomas tiene síntomas de depresión, ansiedad que el hombre. Eso pudiese ser un factor de por qué la mujer va mucho más al psiquiatra que el hombre. ¿Ok? Es un factor determinante. Las mujeres pasan una serie de ciclos a lo largo de la vida, ¿ok? Como hablamos anteriormente, la parte hormonal, la maternidad, ser madre, y más en los países latinoamericanos. Sí hay otra serie de factores, la parte del trabajo, la parte de las relaciones de pareja, o sea, sí hay esos factores determinantes que hay. ¿Qué tal de la violencia y el abuso Pues doméstico? otra de las cosas que hay, que
Desgraciadamente, bueno, a lo mejor en los países desarrollados, los países nórdicos, eso se ve menos. Pero el problema de los abusos, pues tanto el abuso psicológico, ¿ok? Que nunca se habla, como el abuso físico, ¿ah? Y el maltrato, vamos a llamarlo así. El abuso psicológico es un factor determinante, vamos a decir, de, de nuestra población, tanto en la parte psicológica, como dije anteriormente, y la parte del abuso y el maltrato físico. ¿Ah? Es un factor determinante, pues. Ahora, tú que tienes una experiencia, pastor, en haber trabajado tanto tiempo en, en hospitales, pues en nuestro país, pues los hospitales atienden una población que pertenece a un nivel socioeconómico distinto que lo que llamamos nosotros en nuestro país clínicas o hospitales privados. ¿Qué impacto puede tener el nivel socioeconómico, las desigualdades entre lo que es la pobreza, las personas pues, que tienen un nivel socioeconómico más alto? ¿Eso genera algún impacto en ese tema que estamos hablando? Bueno, no sé si planteártelo de esta manera. Probablemente yo tengo jubilado unos 10, 15 años y probablemente esa era una Venezuela diferente a la Venezuela que tenemos actualmente. ¿Ok? Eso es un factor determinante. Pero definitivamente cuando los hospitales funcionan o deberían funcionar de alguna manera con una buena red de apoyo, tanto en lo psicológico como en trabajo social, con todos los departamentos de psicología, debería no haber mucha diferencia. Claro, esta población que llega a estos hospitales, realmente llegamos, es una población desprotegida desde el punto de vista, porque la atención al hospital podría ser igual que en un hospital privado, pero es una población que está desprevenida, que está desprovista de, de todo a lo mejor de servicios educativos, de una parte de soporte familiar, aunque aquí en los países latinoamericanos tenemos un gran soporte en sí de la familia, abuelas, tías, primos, sobrinos, etcétera. Estas personas generalmente maltratadas por sus parejas, eso es lo que uno ve usualmente en estos hospitales, en la crisis que vemos. Y por eso es que vemos esa serie de enfermedades y trastornos de ansiedad y de depresiones generalmente causados por este tipo de factores. Ahora vamos a movernos a otro grupo de edad. ¿Qué hay sobre el suicidio en jóvenes? Bueno, eso es algo que ha llamado mucho la atención. ¿Ah? Si uno revisa cifras de eso de hace 30, 40 años, ¿ok? Las tasas de suicidio a lo largo etario de la vida han aumentando gradualmente. ¿Ah? ¿Ok? Eso, vamos a decir que los niños de 10 a 14, de 10 a 15 años tienen una cifra baja. De 15 a 24 es una de las principales causas o la segunda o tercera causa de suicidio en el mundo. Eso va incrementando gradualmente hasta que a los 60, 65 años, hasta los 50, 50 y pico de años baja, y de los 65 en adelante puede aumentar, probablemente por enfermedades físicas, ¿ok? Y es un factor determinante, pues que implica la dependencia de las personas, pero es un factor que ha llamado la atención, aunque hay diferencia entre los diferentes países. ¿Ah? Hay países donde uno encuentra que hay menor prevalencia en personas jóvenes y hay una mayor prevalencia y menor prevalencia en personas de cierta edad. En otros países se está viendo, y hay estudios, que hay una prevalencia grande de suicidios en personas mayores de 65 70 años. ¿Ah? Y sobre todo porque los jóvenes tienen una manera de responder mucho más expedita, más rápido. Y es importante mencionar que en algunos países, sobre todo cuando esos jóvenes pertenecen a comunidades minoritarias, tienden a recibir lo que se llama el bullying, pues el acoso por los compañeros, y eso después los conduce a consumo de sustancias, y ahí comienza todo ese fenómeno que es como una bola de nieve que va creciendo
y bueno, lamentablemente termina en el suicidio en estos jóvenes, ¿no? Sí, es que los factores de riesgo de suicidio, pues vamos a decir, están las enfermedades psiquiátricas, como la depresión, la ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia. Bueno, y todos los factores psicosociales, pues, ok, la deprivación cultural, la parte de la emigración que vas y no hablas el idioma, el no servicio que uno puede conseguir en los Estados Unidos, no es lo mismo a lo mejor que tú puedas tener unos servicios psiquiátricos de habla hispana, que tengas psiquiatras que hablen español y que esos psiquiatras no estén en North Dakota, en South Dakota, ¿entiendes? O que estén en otros estados, en Montana. Eso influye muchísimo, ¿no? Y eso no sé si lo hablábamos la vez pasada, porque siempre la salud mental ha estado como ligado a un segundo plano. Los seguros privados, vamos a decir, son muy pocos los seguros privados que cubren las hospitalizaciones psiquiátricas, inclusive las consultas. Entonces, siempre la salud mental ha estado como renegada en un segundo plano. Y no entender que, por ejemplo, la depresión es una enfermedad como la diabetes y la hipertensión, igualito, no hay diferencia. Es una enfermedad que si tiene un tratamiento adecuado, la persona funciona perfectamente como puede ser un diabético, un hipertenso. Entonces, bueno, siempre he sido renegado. Y lo que tú dices, pues, la parte de los abusos en los diferentes grupos etarios, los adolescentes en esa parte del bullying, del acoso sexual, ¿ok? Eso lleva a las personas, sobre todo a las personas de minoría, como pueden ser a lo mejor las personas que no hablen el idioma, a sentirse renegadas a un segundo o un tercer plano. Sí, no, y eso termina llevando pues a la discriminación y al racismo que se ve mucho en estos países, pues. Nosotros somos más diversos, si bien nosotros podemos tener alguna discriminación, pero yo lo que pienso, Pastor, es que en nuestro país es más bien es una cuestión de estatus socioeconómico, mientras que en los países del norte es una cuestión de comunidad, de Claro. idioma, de cultura, lo que hace la diferencia. Entonces, pues, pero al final es discriminación, de Sí, cualquiera sea. totalmente, totalmente. Esa es la palabra, la discriminación. Ahora vamos a movernos hacia una comunidad minoritaria que en la actualidad pues se está mencionando mucho, es un tema muy común, que es la comunidad LGTBQ, que son las personas pues que deciden tener géneros distintos pues a los que tradicionalmente pues se mencionan. Ahora, ¿qué relación hay entre el suicidio y la comunidad LGBTQ? Bueno, eso sí me ha llamado la atención, pues aunque nosotros en estos países latinoamericanos eso no lo vemos mucho, pero cuando vemos esa comunidad en los Estados Unidos, o sea, la prevalencia es prácticamente cuando uno revisa los estudios, el 50% de esta comunidad han pensado, se le ha pasado por la cabeza la ideación de querer suicidarse, de querer acabar con la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí existen dos factores. Porque son dos minorías, son latinos y pertenecen a este grupo de personas. Entonces, esto implica el rechazo por parte de la comunidad, y más una comunidad latina tradicional, donde esto en estos países hasta ahora no es algo muy común, hay cada vez mayormente una comunidad donde generalmente son rechazados por compañeros, por familiares, desde padre, madre, abuelos y tías, y se sienten fuera de una parte, de no pertenecer a nada, ni a nadie. Entonces, esta gente, vamos a decir, siendo latino, sin tener siendo de una manera, no tener un apoyo de ninguna persona, de ningún organismo, y además pertenecen a este grupo minoritario, de alguna manera se sienten, bueno, rechazados de todo punto de vista. Esto sí es una realidad. Y lo que habíamos hablado, pues lo mismo, vuelve otra vez a aparecer la discriminación,
la dificultad de acceder a los recursos médicos por las barreras lingüísticas y culturales, y por otro lado el estigma, pastor, porque esta persona, y recordemos pues que esto va en relación muchas veces a ciertas enfermedades como el VIH, Sí, que son enfermedades que estigmatizan a las personas. A pesar de que hemos avanzado, parece increíble, pues, porque ya las personas con VIH es raro que lleguen a tener el último estadio, que es el SIDA, porque hoy en la actualidad con los tratamientos, esas personas cuando logran su meta, que es lograr este, uno ha visto, una una- determinación sí, de, de carga viral nula que no se determina por los exámenes de laboratorio, esas personas probablemente mueran de otra cosa, pero no van a desarrollar SIDA. Pero todavía to- sigue ese estigma sobre nuestra sociedad, ¿no? Ha eh, sido difícil ha desaparecer. tardado, ha tardado todavía, pero eso, exactamente, es uno de los grandes avances de los retrovirales, ¿no? Sí. Ahora bien, vamos a movernos ahora, y tú lo habías adelantado un poco, sobre el suicidio en los adultos mayores, porque es interesante lo que tú mencionaste, ¿no? Uno ve como lo que tú dijiste, un descenso, ve unas estadísticas muy altas en jóvenes de 10 a 24 años, sigue elevándose un poco, o sea, sigue elevada a más o menos hasta los 35, luego tiende a bajar, pero ¿por qué después de los 65 esa tasa aumenta? Y aún más aumenta después de los 75. Sí, fíjate, porque probablemente, fíjate, uno, la enfermedad física, vamos a llamar porque ya hemos tocado siempre que si hay un factor determinante de las enfermedades psiquiátricas, que son enfermedades realmente que aparecen a lo largo de la vida, en etapas tempranas, ¿ok? Porque no es que va a aparecer por primera vez una depresión a los 75 años, no. Realmente una persona de 75 años con un episodio depresivo que nunca ha presentado, eso debe ser por una causa médica, ¿ok? Por una enfermedad, un tumor, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Las personas de esta edad empiezan a tener enfermedades físicas, enfermedades neurológicas severas, por ejemplo, la esclerosis amiotrófica lateral, otro tipo de enfermedades. Empiezan uno, a medida que avanza de edad, a perder a la pareja, empieza a perder a los amigos, empieza a perder todo lo que era querido y pertenecía a su círculo íntimo. No tenemos a nadie, nos quedamos aislados. Los latinos tenemos eso, esa gran ventaja, que tenemos una parte de un continente familiar, un contingente que nos ayuda, que puede ser el primo, los amigos, que somos de alguna manera que nos sentimos más arropados, protegidos. Pero sentirte con dolor, ¿okay? Porque un factor determinante del suicidio puede ser el dolor. Sentirte con dolor, sentirte la pérdida de autonomía, que podés hacer todo, que ahora hay que ponerte pañales, hay que ponerte todo, que no te puedes valer por sí mismo. Esos son factores muy impactantes en el ser humano, ¿entiendes? Además, aparte de esto, volvemos a esto, la parte socioeconómica. Las personas a esta edad no pueden trabajar generalmente porque están enfermas, no producen como si no tienes un buen servicio de salud social del país, quién te da las medicinas, etcétera. Esos son factores determinantes realmente porque ha habido ese incremento posiblemente. La población tiende a ir viviendo más, pero también puede ser que esa vida que se prolonga en el tiempo, también las personas estén más limitadas en su movilidad y presentan una serie de enfermedades. Eso está Sí, determinado. sí, yo pienso, pastor, que las pérdidas se dan en cualquier etapa de la vida, porque un joven puede perder a sus padres, una persona, un adulto puede perder igualmente el trabajo, etcétera, pero en la adultez, digamos, ya después de los 65, 75, es como el periodo más importante asociado a pérdidas. Como tú dijiste, se pierde muchas veces la independencia,
se pierde el trabajo, aunque la persona se jubile, pastor, es una pérdida, porque Claro, muchas personas no saben qué hacer después que se jubilan. claro. Entonces, o empezar a perder familiares, hijos, pareja, perder la autonomía, como tú dices, la persona de repente se cayó, tuvo una fractura, entonces ya no se puede valer por sí mismo, o perder su, su, o afectarse desde el punto de vista cognitivo, ya la persona comienza a notar que ya no es lo mismo en su No, capacidad cognitiva, todo significa pérdida, ¿no? Y no hay, y pastor, disculpa que te interrumpa, pero como tú dijiste la semana pasada, que yo creo que es como la clave, ahí la desesperanza cobra valor importante, o sea, cobra importancia, pues, porque ¿cómo resuelves tú la pérdida de un familiar? No puedes. O sea, desde el punto de vista de pérdida como tal, pues, puedes buscar mecanismos por los cuales tú poder convertirte en resiliente, pero cuando se pierden las cosas, no puedes recuperarlas muchas veces. Entonces tienes que optar por otro tipo de mecanismo que ustedes, pues por supuesto los psiquiatras, tienen y cómo pueden hacer para que las personas pues puedan este, mm, eh, puedan superar esa desesperanza, esas pérdidas, ¿no? claro, porque uno pasa usualmente por la parte de los duelos por cuatro etapas, ¿no? Una etapa de negación de eso, después una etapa de rabia, una etapa de negociación y una etapa de aceptación. Esas etapas pueden entrecruzarse, pero aceptar. Pero fíjate lo que tú dices del retiro. Generalmente, y sobre todo los latinos, eso es algo, un tópico que no manejamos bien. La cultura sajona está más planteada que tú empiezas a trabajar una edad y vas a salir jubilado a tal edad. Y probablemente en ese tiempo, en ese periodo, tú has planificado ciertos hobbies. ¿Y qué vas a hacer después de que te retires? Yo me voy a dedicar a esto, voy a estar con mi pareja, tal. En una edad no tan vieja, vamos a decir, después de los 70. Los latinos somos más complicados en ese aspecto, ¿ah? De tener la planificación del retiro. Nunca esto se nos ha pasado mucho por la cabeza. ¿Qué hago yo después del, del retiro, no? Muchas veces es complicado, ¿no? Un gran escritor decía que la profesión más difícil de ejercer de todas era la profesión de vago, porque eran muy pocos los vagos que podían ser inteligentes y ser felices. Y es verdad, porque al no tener trabajo, oye, es una parte que nos complica la vida, ¿no? Seriamente. Para agravar la situación, si una persona de este grupo de edad migra, ya sea solo o con su familia, por supuesto las barreras lingüísticas, como tú dijiste, van a ser un factor de riesgo, las condiciones socioeconómicas, aún migrando a una edad que no es, que está por debajo de los 65, 60 años, muchos profesionales se ven con el impedimento de poder seguir trabajando en su campo, porque es muy difícil, pastor. Tienes que hacer muchas cosas, no reconocen tus estudios. Entonces, eso afecta muchas veces al adulto que migra. Y tú sabes, como bien tú lo sabes, el aprender un idioma nuevo es más difícil a esa edad Sí, que en los jóvenes o en los niños. Pues entonces todo va sumando y si bien en el adulto ya después de los 65, 70 y se incrementa la tasa, cuando migra ese adulto, pues eso se incrementa aún más. Y además si deja a la familia atrás, también es otro factor de riesgo, ¿no? sí, total. Ahora bien, vamos a movernos al sector de los niños. ¿Qué hay del suicidio en niños, pastor? Bueno, eso es algo también de alguna manera es como catastrófico, ¿no? Uno piensa y dice, bueno, ¿cómo es posible que un niño se suicide, ¿no? Fíjese, y se está viendo, empieza a verse suicidios en niños de alguna manera en comunidades y en diferentes países. Bueno, ahí volvemos y repetimos de factores, porque como dije anteriormente, hay muchas enfermedades psiquiátricas que aparecen en edades tempranas. Pero aquí, fíjate, en la escolaridad,
Bueno, yo creo que aquí el bullying que se ha visto, fíjate bien, ha sido un factor determinante en muchas escuelas, ¿no? Donde los niños de sentirse discriminados, que es la palabra, rechazados, apartados de su comunidad, de que no pertenecen, porque el niño y más el adolescente siente que debe pertenecer a un grupo, que debe pertenecer a alguien, a una comunidad de amigos. Si se sienten rechazados, que no son parte de nada, la tristeza ahí es muy grande, ¿no? Y eso se ve ahí en los países, se ve en los países. Aquí se ve menos, vamos a decir, en nuestros países, en la comunidad, pero lo hay, lo hay. Y en todos estos países el suicidio se ha convertido que haya líneas, vamos a decir, de ayuda, donde la gente puede marcar algún teléfono y resulta que puede ser asistido de alguna manera. Pero Y sobre todo, pastor, en niños, también volvemos al factor del abuso, porque muchas veces sí, detrás de eh, esa eh, conducta esto hay... lo quería tocar, para no lo tocamos después. Fíjate. La parte está determinado que el cerebro sufre y uno de los factores determinantes son los abusos, sea abuso sexual, abuso físico, abuso de manera de la parte psicológica, todo tipo de abuso marca, es una cicatriz que queda marcada. Y mientras más temprana en la edad, eso trae una cicatriz que rara vez desaparece. Y digamos, en los países como Estados Unidos y algunos países europeos, eh, hay un fenómeno que es bien llamativo, que es el acceso a las armas de fuego, porque eso ha determinado que en este grupo de edad los niños, al tener el acceso a armas de fuego y medicamentos, porque no son bien, eh, no son guardados adecuadamente para no permitir el acceso fácil a ellos, ha hecho pues que el suicidio en este grupo de edad se consume y, o sea, se consume en el sentido de que se lleve a cabo, pero termine con la muerte del niño, porque está haciendo uso de medios los cuales son realmente letales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Uno de los grandes avances, si uno puede ver artistas famosos, ¿no? Que tuvieron suicidios como Marilyn Monroe, Elvis Presley. O sea, las medicinas psiquiátricas modernas rara vez pueden causar suicidio, pero muchos de los medicamentos que los tenemos ahí cerquita, ¿ok? Ahí en la repisa, en el estante de nuestra familia, pueden causar la muerte. O sea, muchos, y lo saben, muchos de esos medicamentos pueden intoxicar y pueden ser hepatotóxicos, pueden afectar el hígado. Y la gente lo utiliza para suicidio, ¿no? Y parece mentira que muchos de estos medicamentos que utilizamos los psiquiátricos, medicaciones modernas, no tienen esa letalidad que existe antes. Y con respecto a lo que tú dices, las armas de fuego. Bueno, las armas de fuego, eso sí es un tópico diferente totalmente. Yo creo que en la mayoría de los países del mundo, a excepción de los Estados Unidos, porque el suicidio allá en los Estados Unidos es mucho más común con armas de fuego que puede ser en otros países, por la manera de tener armas de fuego. Pues pocas personas tienen acceso de armas de fuego en estos países, en Europa, y en América Latina, ¿no? Y en Asia. Pero en los Estados Unidos eso es mucho más común, por eso muchas veces se trata y se dice, bueno, que las armas de fuego tienen que estar aparte de las municiones, tienen que estar guardadas en sitios, en cajas fuertes, que no tienen esta acceso de los niños, etcétera. Y bueno, con ese bombardeo de información que hay, que uno lo ve, bueno, uno ve lo que pasa, vamos a decir, con la utilización del fácil acceso a que se tienen con las armas allá. Entonces eso, bueno, eso yo creo que me imagino allá en las escuelas y todo esto harán unas campañas de cómo tienen que estar las armas de fuego, que los padres tienen que estar pendientes, que tienen que tener una educación con respecto, porque si tú tienes ese acceso a armas de fuego,
tan libremente debes educar a la persona de cómo debe ser esto, pues el manejo y la utilización. Vamos a hablar un poquitico más de eso, pero antes, y como tópico, el último tópico en cuanto a comunidades, ya, etcétera, es el suicidio y el embarazo. ¿Qué hay sobre el suicidio durante el embarazo? Bueno, tema interesante. Fíjate, siempre se pensaba que el embarazo era un protector del suicidio. ¿Por qué? Porque para el ser humano y para las mujeres que tienen ese privilegio de ser madres, no hay algo más grande de eso, de tener en su vientre un ser viviente. Y eso es eso es de protección. Lo que está claro que hay ciertas personas, vamos a decir, por enfermedades psiquiátricas y por antecedentes, que pueden tener antecedentes familiares de depresión y durante el embarazo puede empeorar el cuadro. Por eso ahorita, aunque parezca mentira, generalmente las personas o los psiquiatras, en conjunto con el manejo, con el obstetra y con el pediatra futuro, uno toca este tema porque muchas veces durante el embarazo la persona tiene que recibir medicaciones. Eso, vamos a decir, eso está claro. Ahorita las mujeres con antecedentes depresivos, familiares y que se deprime, hay que medicarla. ¿Por qué? Porque es mucho más sano al momento en que nazca el niño, que es otro tema, que es la depresión postparto, que esa madre tenga la capacidad de acariciar y dar afecto y amor al niño. Una madre deprimida no es capaz de abrazar y dar cariño y afecto y amor a su hijo. Entonces, ahorita, ahí, este, eh, uno de los problemas serios de esto es la depresión postparto. La depresión postparto, inclusive, por primera vez la FDA aprobó un medicamento que lo pone en una clínica especial para la depresión postparto. O sea, hay bastantes probabilidades, fíjese, y estudios registrados de que muchas mujeres se suicidan estando embarazadas, estando no tanto embarazadas, vamos a decir, el incremento de suicidio, pero sí en depresiones postparto. Sí, y es importante también mencionar, Pastor, que si bien lo que son lo que llaman aquí los baby blues, que son el sentirse un poco como abrumada, Bueno, así eso como es un poco como, digamos, como, mm, eh, eso sí, abrumado, pues por todo lo que es la situación de tener un niño, sobre todo si es la primera vez, eso pasa, pero si se mantiene en el tiempo, y como tú dijiste, sobre todo si hay antecedentes de familiares o de la misma mamá en un embarazo anterior, entonces eso se puede convertir pues en una depresión postparto y luego ir más allá, pastor, a una psicosis claro. postparto, que es una situación que ustedes los psiquiatras saben es mucho más grave, ¿no? Claro, normalmente los psiquiatras que trabajamos en clínicas generales, normalmente está los baby blues, como tú dices, los blues, que eso es normal, porque eso tiene un componente de llegar, estar en una clínica, dar a luz, si es sobre todo una primeriza, llegar a una casa con un cuarto, con una cuna, con una manera diferente, vamos a decir, eso es normal. Hay una caída de las hormonas, ¿okay? Que empieza. Puede estar la depresión postparto, vamos a decir que hablamos anteriormente, que implica y puede producir, y después la psicosis, que es lo más grave de los tres. Pues. Hay episodios psicóticos postparto que generalmente, bueno, hay que medicar, hay que quitarle el niño a la madre, etc. Sí, y sobre todo con este tema, recalcar el que no es frecuente, no es un problema frecuente el suicidio en embarazada, pero sí es un problema grave que se puede prevenir. Entonces, si bien no es frecuente, es un problema que es grave y que se puede prevenir. ¿Ok? Entonces, eso yo creo que es la conclusión que podemos hacer sobre el suicidio y el embarazo, ¿no? Y volvemos a lo que es la clave de los países, de las naciones, la familia.
Porque uno de los grandes problemas que podemos estar viendo es la desintegración de los núcleos familiares. Los países o el futuro de los países prósperos está basado en la familia. Una familia sana, toda va a generar países sanos. Y ese es el gran problema. Las mujeres usualmente, si tienen un problema de pareja, si son maltratadas en lo psicológico, esto va a ser una carga que tú tengas un hijo aquí. El problema, vamos a decir, esto implica una boca más que alimentar. Eso es un maltrato físico malo. Es un fracaso muy malo. Y eso hace de que las mujeres puedan tender y deprimirse. O sea, porque ahí está el apoyo de lo que, y volvemos, lo que es la red de apoyo familiar, que a lo mejor la parte latina a lo mejor está ahí un poco más protegida. Está protegida porque tiene a la abuela, que se ocupa, a la hermana de la abuela, la tía abuela, a la tía, etc. Entonces, Y eso que tú mencionas, pastor, que es importante en nuestros países, es bueno mencionar que cuando la mujer migra, y sobre todo ahorita se está viendo un fenómeno que se llama la feminización de la migración, donde la mujer migra sola, muchas veces con un hijo, esta a veces migra en condición de embarazo. Entonces, cuando esa mujer migra, ya pierde ese apoyo social que tiene, ese apoyo familiar, lo pierde, lo deja atrás, lo deja en su país. Y entonces, cuando viene, migra a otros países, no solamente entonces volvemos a lo mismo, la barrera lingüística, no accede a los servicios médicos, pero además ha perdido ese apoyo familiar, social que tenía, esa red de apoyo que tenía en su país, y eso entonces incrementa la posibilidad de que la embarazada se deprima, ¿no? total. Ahora, para finalizar, ya tú habías mencionado y habíamos hablado sobre el suicidio de las armas de fuego, donde sabemos ya que, por supuesto, eh, el intento de suicidio logra consumarse el, digamos, el hecho de que sea, como consecuencia, muera la persona cuando el suicidio se hace o se usa para el suicidio armas de fuego. Ahora bien, medidas de prevención que tienen que tener las personas, sobre todo en los países del norte, pero eso aplica para todo el mundo. En cuanto al almacenamiento, tú dijiste algo que es importante, que hay que guardarlo en lugares seguros, como cajas fuertes, dispositivos que tengan llave, separar, como tú dijiste, las armas de las municiones, ¿no? Pero además de eso, hay que promover eh, hay que hacer una campaña educativa y de concientización sobre las armas de fuego, pastor. Sí, eso totalmente. Yo creo que eso toca y bueno, y ustedes ahí en los Estados Unidos hay esas leyes, las discusiones en el Senado sobre el problema de las armas de fuego. Pero como decíamos, la parte de la concientización y la salud mental. Tener acceso las poblaciones minoritarias a unos servicios de salud donde estén psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales que puedan tener el manejo y el acceso del idioma, donde estas personas puedan tener un acceso de una parte psicosocial, unos medios económicos, donde haya trabajo, donde se sientan útiles, donde la comunidad puedan pertenecer, sea a cualquier tipo de actividad religiosa, deportiva y todo. Eso es salud mental. Eso es poder compartir y estar de alguna manera, este, de alguna manera sano, vamos a decir, en el aspecto. Al tener todas estas carencias de que no tengamos servicios de salud, que no tengamos acceso a psiquiatras, psicólogos, que el idioma sea una barrera severa, porque es uno de los grandes problemas. O sea, eso complica la situación. La estigma de ir al psiquiatra. Aquí hay algo inversamente proporcional. Los sajones o los países europeos les es más fácil acudir al psiquiatra que la parte latina. La parte latina hay ese estigma, vamos a decir, asistir al psiquiatra y pedir ayuda. ¿Okay? La ayuda la consigue muchas veces con los familiares, la tía, la abuela, etc.
Los sajones no, los sajones son mucho más fáciles de poder asistir a consulta psiquiátrica que de alguna manera de los latinos. Y si tienen la parte de la barrera del idioma, es complicado. Y yo quería mencionar antes de terminar unas estadísticas que son interesantes, Pastor. El 80% de los hogares norteamericanos tienen armas de fuego. Claro, Y no hay ninguna diferencia, o sea, no hay ningún factor que pudiéramos decir religioso, político, que pueda, o socioeconómico, que pueda determinar que el hogar tenga o no tenga armas. O sea, no hay, si tú te vas a buscar si hay alguno de estos factores que tenga importancia, no lo hay. El 80% y se dice fácil, pero hay que ver eso, y parte ya sabemos tú y yo, pues que parte de eso es la legislación que hay en los Estados Unidos, cuán fuerte es el lobby de lo que son las armas de fuego, y hasta ahora ningún presidente aquí en los Estados Unidos ha logrado pues darle solución a eso. Pero por otro lado, si bien eso es un punto importante, lo otro es que no se dan las medidas de seguridad suficientes, como ya tú lo dijiste, pues asegurar, mantener las armas de fuego en sitios seguros, bajo llave, en caja fuerte, con las municiones y el arma en lugares diferentes, y tener entendido y educar a los niños, porque muchas veces tú que viviste aquí en los Estados Unidos, pues sabes muy bien que hay que educar a los niños si se tienen armas de fuego, de lo peligrosos que pueden ser, de cuál es el uso que realmente tienen, ¿no? Entonces, pues lamentablemente eso está pasando acá en los Estados Unidos, y hoy por hoy las armas de fuego se utilizan más para llevar a cabo un suicidio que para producir muertes por asalto, pues si vamos a lo que es la criminalidad. O sea, las armas de fuego producen más muertes por suicidio que por ataques llevados a cabo por personas que cometen delitos. Entonces, es bien interesante esa estadística, ¿no? sí, sí. Bueno, Pastor, no me queda más que agradecerte tu presencia acá nuevamente en Medicina y Algo Más Podcast. Nuevamente, Pastor, yo queremos hacer énfasis en el hecho de que este es un tema difícil, pero que hay que conversarlo abiertamente. Sabemos que es un tema sensible para algunas personas que estén oyendo el podcast, y si pues siente de alguna manera, se siente afectado o al oír el podcast, pues recuerde los teléfonos que en cada país son diferentes, las líneas telefónicas en las cuales usted puede pedir ayuda, hable con un familiar, hable con su médico de cabecera, o acuda, pues si lo está haciendo ya, con su psiquiatra, y siéntase en la libertad de compartir pues con un amigo, con su pareja, etcétera. Pero queremos resaltar eso, Pastor y yo, y que estamos conscientes que es un tema delicado, pero es un tema del cual hay que hablar, y hablar abiertamente, como dijo Pastor en la primera entrega, que las estadísticas no muestran que si se habla abiertamente eso sea un incentivo para el suicidio. Todo lo contrario. Hay que hablarlo claro, como se ha hablado en estos dos podcasts. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Pastor, tu presencia acá, y quedas Bueno, invitado nuevamente para otras entregas de bueno, Medicina Algo Más Podcast. muchísimas gracias, Alejandro. En verdad que te lo agradezco mucho y bueno, esperamos seguir en contacto, ¿viste? Muy agradecido. No, gracias a ti, Pastor.